Muchos se llenaron de envidia y no soportaron la verdad tan pura y hermosa de lo que es nuestro Jikook cuando están juntos, irradiando esa conexión tan única que solo ellos pueden compartir. Las vecinas, cegadas por su desesperación, tratan de aferrarse a cualquier mínimo detalle, buscando con ansias invalidar esa relación que para nosotros es tan evidente y tan especial. Pero, ¿acaso no lo notan? Lo que hicieron Jimin y Jungkook durante este programa de viajes, y en especial en ese viaje tan esperado a Japón, en Sapporo, no fue solo un simple paseo entre amigos, fue un testimonio de amor, complicidad y de esos lazos que se entrelazan de maneras que solo el corazón puede entender. Los verdaderos seguidores de Jikook, como nosotros, esperábamos con el alma cada segundo de ese viaje, contando los días y las horas para verlos en esos paisajes tan hermosos. Pero las vecinas, en cambio, estaban igual de ansiosas, no por verlos brillar, sino por buscar algún pequeño resquicio donde pudieran inventar una narrativa que negara lo innegable. Mientras nosotros celebramos cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño gesto que revelaba el cariño profundo que se tienen, ellas buscaban sombras donde solo había luz, esperando en vano que no salieran a la superficie esos momentos tan cargados de emociones entre ellos. Ahora, en su desesperación, tratan de convencer al mundo de que Jungkook, según ellas, estaba de alguna manera obligado a estar ahí. Pero, ¿cómo pueden ignorar lo que sus ojos nos decían a gritos? Las sonrisas de Jungkook, sus ojos brillando con esa ternura que solo Jimin puede despertar en él, dicen todo lo contrario. Cada sonrisa, cada mirada profunda y significativa hacia Jimin, revelaba que no había ninguna obligación. Al contrario, era evidente que Jungkook estaba en su lugar más feliz, en su propio mundo junto a Jimin. Japón era el escenario perfecto, pero lo que realmente lo hacía vibrar de felicidad no era el lugar. Eran los momentos compartidos con la persona que ilumina su vida. La forma en la que lo miraba, esos destellos de pura alegría que se reflejaban en su rostro, decían más que 1000 palabras. Cada sonrisa, cada gesto, mostraba una dicha tan genuina que no había espacio para ninguna duda. Jungkook no solo estaba contento de estar en Japón, estaba inmensamente feliz de estar en Japón con Jimin. Esa sonrisa tan sincera, tan radiante, que parecía que iluminaba todo a su alrededor, era una prueba irrefutable de lo que realmente sentía. Y es que en ese viaje no solo vimos un destino hermoso, vimos cómo sus corazones se conectaban aún más profundamente. Las miradas que compartían, los momentos de complicidad en los que parecía que el mundo entero desaparecía, y solo quedaban ellos dos, eran una muestra clara de que su felicidad estaba en estar juntos, en compartir esos instantes únicos que hacen que el amor sea tan mágico. No había cámaras ni paisajes que pudieran opacar lo que en realidad nos mostraban. Jungkook estaba pleno, y la razón de su plenitud era Jimin. En ese viaje, más que nunca, quedó claro que la verdadera fuente de su felicidad era estar al lado de Jimin, y que esa relación, tan pura y sincera, no puede ser invalidada por nada ni por nadie. Las vecinas pueden intentarlo, pero lo que vimos fue una prueba más de que Jikook es amor en su forma más verdadera y hermosa, y nadie puede negar eso. Es casi imposible no recordar cómo aquellos días previos al estreno del viaje a Sapporo estuvieron llenos de teorías, especulaciones y rumores que parecían multiplicarse por todos lados. Desde el momento en que se mostró el primer adelanto, algunas personas ya comenzaron a afirmar que Jungkook, con su rostro tan dulce y enigmático, estaba encerrado en su habitación, sumido en una tristeza que solo ellos podían percibir. Afirmaban, con una convicción tan extraña, que él no quería participar, que había sido obligado a formar parte de ese programa de viajes. Incluso insinuaban que había algo oscuro detrás de su presencia, como si su libertad estuviese en jaque, como si no deseara estar allí, como si su sonrisa, esa sonrisa que tanto nos conmueve, fuese solo una fachada. Sin embargo, ahora que hemos podido ver el capítulo completo, esas teorías se desmoronan como un castillo de naipes. La verdad es otra, una verdad que brilla con más intensidad que cualquier ficción inventada. La sonrisa de Jungkook, una sonrisa auténtica, brillante, cálida, que aparece cada vez que Jimin está cerca de él. No es una sonrisa cualquiera, es esa sonrisa que solo alguien que está verdaderamente feliz, que se siente completamente en paz, puede tener. Esa sonrisa que ilumina su rostro y que dice más que 1000 palabras. Es una sonrisa que refleja el amor, la conexión y la complicidad que existe entre ellos.
una complicidad que ha sido testigo de tantos momentos compartidos, tantos recuerdos atesorados y tantas emociones que solo ellos entienden. Pero como suele suceder, hay quienes no soportan la belleza de lo real. Y es ahí donde estas personas, aferradas a sus teorías, se afanan en analizar cada mínimo detalle, buscando fallas donde no las hay. Se aferran a traducciones sacadas de contexto, a momentos insignificantes que distorsionan con tal de intentar minimizar la magia que ocurre cuando Jungkook y Jimin están juntos. Porque en el fondo, incluso ellos saben la verdad que muchos ya reconocen. Japón es el lugar más especial para Jungkook. No lo dicen los fans, no lo dicen los rumores. Lo ha dicho el propio Jungkook y lo ha hecho con una sinceridad que no deja lugar a dudas. En el libro de BTS, él ya había mencionado cuánto significa Japón para él y Jimin. Pero ahora, en este primer capítulo, sus palabras vuelven a resonar con más fuerza que nunca. Y claro, ¿cómo olvidar el momento exacto en que Jungkook, sin ninguna duda ni vacilación, se acercó a Jimin? En esa escena, mientras lo miraba con una ternura que solo él puede tener hacia su amado, acarició suavemente su rostro y con una voz llena de emoción confesó: "Y fuimos a Tokio para nuestro primer viaje. Por eso quería volver". Cada palabra que salió de su boca llevaba consigo un mundo de significados, un océano de recuerdos. No solo estaban hablando de un simple destino turístico, estaban hablando del lugar donde todo comenzó para ellos, donde su relación, esa que muchos intentan ignorar o minimizar, empezó a florecer de manera libre y natural. Jungkook, más que listo, regresaba a ese sitio tan especial, ese lugar donde fue libre, donde se sintió más él mismo que nunca. Y lo hacía con la persona que ama a su lado, Jimin. Es una historia que va mucho más allá de lo que las cámaras pueden capturar. Es un lazo que se ha tejido a lo largo del tiempo, a través de momentos que quizás no siempre se muestran, pero que son innegables. La conexión entre ellos, esa complicidad que ambos comparten, no es algo que se pueda fabricar ni forzar. Es auténtica, es real, y cada gesto entre ellos, cada mirada compartida, cada risa que estalla en el aire cuando están juntos, es una prueba viviente de ello. Y es ahí donde las frustraciones de ciertos grupos, como las Taekukas, cobran vida. Porque saben, en lo más profundo, que nunca podrán replicar lo que Jungkook y Jimin tienen. No pueden negar la autenticidad de lo que comparten, por más que lo intenten. La verdad está ahí, a plena vista. Japón no es solo un país en el mapa, es el testimonio silencioso de lo que significa para Jungkook y Jimin estar juntos. Es el lugar donde fueron libres, donde pudieron ser ellos mismos sin reservas, sin mascaradas. Es el lugar donde se consolidó esa relación tan especial, donde sus corazones encontraron un espacio en el que podían latir al mismo ritmo, donde sus almas se conectaron de una manera que pocas veces se ve. Y ahora, al volver a ese espacio cargado de simbolismo, no es solo un acto de nostalgia. Es un retorno al origen de su historia, a ese lugar donde todo comenzó. Cada paso que dan juntos en Japón es un recordatorio de que, sin importar lo que otros digan o piensen, lo que ellos tienen es real. No necesitan gritarlo a los cuatro vientos ni buscar la aprobación de nadie. Simplemente son, simplemente están, y eso es más que suficiente. Esa autenticidad, esa verdad tan pura que comparten, es algo que nadie podrá arrebatarles. Así que, mientras algunos intentan negar lo que es evidente, mientras se aferran a sus teorías y a sus intentos por desacreditar lo que es tan obvio, el mundo sigue viendo lo que realmente importa. La sonrisa sincera de Jungkook cuando está junto a Jimin. La manera en que sus ojos brillan, la forma en que su risa fluye libremente, todo ello es una muestra de lo que significa estar al lado de alguien que amas profundamente, alguien que te entiende sin necesidad de palabras, alguien con quien puedes ser tú mismo en el sentido más pleno de la palabra. Y Japón, ese lugar tan especial para ellos, sigue siendo el escenario perfecto para que su historia continúe desarrollándose. Un lugar lleno de recuerdos, de promesas, de momentos que solo ellos comprenden. Y aunque otros intenten minimizar o negar su amor, al final, la verdad siempre prevalece. La verdad de lo que comparten, de lo que han construido juntos, de lo que siguen construyendo día a día. Y esa verdad es tan hermosa, tan pura, tan llena de amor, que nada ni nadie podrá borrarla o cambiarla. Porque lo que Jungkook y Jimin tienen es simplemente único y eterno.